Con nosotros en esta primera emisión de Enfoque. Como le había adelantado, está en el estudio el doctor Gabriel Negreto, es profesor investigador del CIDE y editor de un libro titulado Debatiendo la Reforma Política, claves del cambio institucional en México, publicado por el CIDE. Doctor, bienvenido a Enfoque. Muchas gracias, Leonardo, por esta invitación. Bueno, pues preguntarle de entrada, cuando hablamos de una reforma política, hablamos de una reforma del Estado o hablamos de un cambio constitucional, doctor, ¿estamos hablando de lo mismo? En buena parte, usted abre así su texto de este libro, su texto inicial. En muchos países latinoamericanos las transiciones han implicado cambios constitucionales, no particularmente estables. En algunas se han cambiado las propias constituciones reformadas. Pero le pregunto, ¿es lo mismo reforma política que reforma del Estado que cambio constitucional? Mira, son términos que en parte se superponen y en parte son distintos. El concepto de reforma política es obviamente muy amplio, puede abarcar desde cambios al financiamiento de campañas de los partidos, puede pasar por aspectos de reforma del sistema electoral, que pueden o no tocar el sistema constitucional. Es decir, la reforma política es un concepto más amplio que la reforma constitucional, en el sentido de que muchas veces ciertos aspectos de lo que se llama reforma política, por ejemplo, el financiamiento de campañas o aspectos de las leyes de partidos políticos, no necesariamente están en la Constitución, ¿no? El concepto de reforma política y reforma del Estado son relativamente similares, muchas veces se han utilizado prácticamente como sinónimos. Pero reforma constitucional es específicamente un aspecto de reforma política que requiere enmendar a la Constitución o, de acuerdo a cómo lo perciban los políticos, a veces reemplazarla, ¿no? Como ha ocurrido en muchos países de América Latina, que no es el caso de México. Ya. Sí, porque bueno, para la opinión pública en general, a veces los conceptos son un poco complicados. Me preguntaban, por ejemplo, oiga, ¿reforma del Estado es solamente una reforma electoral o reforma política puede, digamos, ser un equivalente de reforma electoral solamente? En este caso, el impulso que el Ejecutivo y parte del debate que se recoge en este libro que usted coordina es que es bastante más amplio el asunto, ¿no? Sí, y ahora que lo mencionas, reforma del Estado a veces incluye aspectos relativos a reforma de política económica, ¿sí? Que no se incluyen normalmente en la idea de reforma política, ¿no? Reforma política sí se refiere específicamente a reforma de instituciones que regulan la interacción política, sea entre partidos o entre ciudadanos y el Estado. No incluye normalmente aspectos de política pública, política laboral o aspectos regulatorios del mercado, que a veces sí se incluyen en reforma del Estado. O sea que ahí encontramos otra diferencia, por ejemplo. Y reforma del Estado puede interpretarse también, ya para entrar propiamente a los temas que ustedes abordan en este libro, como una reforma administrativa del Estado, más que una de redistribución del poder, doctor Negreto. Fíjate que es interesante, la reforma administrativa es un aspecto que normalmente no se ha tratado en forma explícita ni en la reforma política ni muchas veces en la reforma del Estado, aunque de hacerse correspondería más quizás a la idea de reforma del Estado. La reforma administrativa puede también ser bastante amplio, pero en principio abarca aspectos organizativos internos, por ejemplo, una reforma al sistema de servicio civil, claro, ¿sí? Que puede abarcar aspectos de la Constitución o no. Y es un aspecto bastante importante en realidad de lo que sería la reforma política en el sentido amplio o la reforma del Estado en sentido específico, que no se ha tocado. De hecho, justamente nosotros no tenemos ningún capítulo al respecto porque no ha sido parte del debate y porque, bueno, no ha entrado normalmente en esta discusión sobre el concepto de reforma política. Este libro es una contribución académica de primer orden, está muy bien hecho, muy, digamos, muy pulido, con argumentos muy, digamos, bien pensados a lo que es la discusión de la reforma en este país. Entiendo, por cierto, que hoy lo presentan, ¿no? Y estarán líderes senatoriales discutiendo este texto. Sí, sí, ciertamente, lo presentamos hoy a las 19 horas en el Hotel Emporio. Y vamos a contar con la presencia de Carlos Navarrete, de Manlio Fabio Beltrones y del senador González Morfín. Los coordinadores parlamentarios. Y va a estar moderando Ricardo Rafael del Universal. Eso es. Dígame una cosa, doctor, ¿cuáles son los temas fundamentales que abordan en esta reforma? Veo que están ligados desde selección de candidatos hasta la composición de los... En fin, ¿cuáles son los temas más importantes? Sí, mira, los temas centrales son las dos dimensiones del funcionamiento del sistema político, que es el sistema electoral,
vale decir cómo se traducen los votos en escaños y en posiciones representativas, que tiene que ver con la representación de los ciudadanos y también tiene que ver obviamente con la formación de gobiernos, gobernabilidad y demás. Y luego con aspectos de la distribución de poderes, ¿sí? Relaciones entre ejecutivo y legislativo, relaciones entre judicial, ejecutivo y legislativo. Incluimos ahí un capítulo sobre organización y reforma judicial. Y luego incluimos también otros dos aspectos que tienen que ver con la representación directa de los ciudadanos, sin mediación de los partidos, y los procesos de democracia interna dentro de los partidos. Vale decir, incluimos un capítulo que habla de las reformas llamadas ciudadanas, ¿sí? Por ejemplo, temas de referendo, consulta popular, las candidaturas ciudadanas, etcétera, y los procedimientos internos de selección de candidatos, que son aspectos muy importantes que no han sido explícitamente discutidos, pero que creemos que afecta a muchas de las reformas que se están considerando en este momento. O sea, por ejemplo, la democracia en los partidos son entidades de interés público, tienen financiamiento público, ¿están obligados por ley a tener una vida democrática? ¿O pueden funcionar, como vemos, con financiamiento público, ser entidades de interés público, pero determinar que sus liderazgos funcionan como ellos les da la gana? Efectivamente, mira, ese es un debate muy interesante y justamente el capítulo de Alison Benton, quien escribe sobre esto, señala un aspecto muy interesante que vale la pena destacar. Se discute en México, por ejemplo, qué tan representativos son los diputados plurinominales. Se considera que estos, en comparación con los uninominales, son mucho menos representativos porque son parte de los liderazgos partidarios, son cliques, oligarquías, etcétera, y que los diputados uninominales serían mucho más representativos. Sin embargo, analizando el proceso de selección de candidatos, resulta ser que los candidatos seleccionados para los distritos uninominales son exactamente iguales que los que se seleccionan para las listas. Vale decir, un proceso centralizado, sin ningún tipo de participación y digitado desde arriba. Con lo cual, esta crítica de alguna manera se cae cuando consideramos aspectos que interactúan con esto. Vale decir, no tenemos mejor representación necesariamente con los diputados uninominales. Lamentablemente, o no lamentablemente, en general no hay leyes que puedan obligar a los partidos a desarrollarse democráticamente de una manera u otra. Yeah. Hay países que lo han intentado, pero la regla normalmente es que los partidos hacen un poco, como tú dices, lo que ellos quieren. Pero es importante considerarlo para moderar nuestras críticas o apreciar los efectos de ciertas reformas, ¿no? Yeah. Sí, es interesante ver eso. Y bueno, algunos países tienen establecido en su propia constitución que los partidos tendrán un funcionamiento democrático. Supongo que hay leyes de partidos que regulan esto. Le pregunto sobre la representación. Escucho, por ejemplo, que en este país hay una crítica muy importante a los pluris. Dicen, a ver, estos no representan a nadie. Sin embargo, va uno a otras latitudes. Ustedes tienen una perspectiva latinoamericana a la hora de comparar. Y, por ejemplo, en Brasil dicen, oiga, el sistema de representación mexicano es bastante bueno. O sea, bastante cercano a lo que sería un equilibrio entre uninominales, garantizar la posibilidad de formar mayorías y una representación proporcional. En fin, ¿usted cómo lo ve el sistema el sistema de representación? Y aprovecho para preguntarle, ¿este debate de reducir el número de representantes que tenemos influye en algo en el desempeño del Estado? Mira, aquí hay un diagnóstico en el que se entrecruzan posiciones partidarias de corto plazo autointeresadas, posiciones a veces también con una perspectiva ideológica, que a mi juicio... bueno, hasta oportunismo puro, ¿no? Y oportunismo, sí, en la cual nosotros creemos que el diagnóstico, mirado desde un punto de vista imparcial, es incorrecto tanto desde el punto de vista analítico, teórico, conceptual, como empírico. Vale decir, es entendible que en México exista desesperación por la falta de ciertas reformas, por la falta de progreso en muchos aspectos económico, social y demás, pero la percepción de que esto se debe a la falta de gobiernos unificados o a la falta de mayorías homogéneas y cohesivas es un diagnóstico erróneo. Hoy en día la mayor parte de los países del mundo, muchos de los cuales admiramos, tienen sistemas representativos pluralistas. Es decir, y como contraparte deberíamos mirar cuál fue la eficacia en América Latina y en México en particular de gobiernos mayoritarios que tuvieron todo a su alcance para adoptar ciertas reformas en su momento y no lo hicieron, o no lo hicieron a tiempo. Oye, tenían la robótica instalada en el Congreso. Y sin embargo, ¿qué pasó? No hubo reforma fiscal. Entonces creemos que ahí obviamente se juega el oportunismo político, se juegan posiciones ideológicas.
Creemos a su vez que, bueno, creemos digo porque esto fue fruto de un debate, nosotros no concluimos con una receta en particular, pero por ejemplo los capítulos electorales, que uno de los cuales yo contribuyo, la idea es que efectivamente este diagnóstico de pensar que se puede fortalecer un gobierno con un mecanismo artificial para crear mayorías es falso. México es un país plural. México necesita encontrar, no quiere decir que la gobernabilidad no sea un tema importante a considerar, pero hay que buscar otras formas, no crear mayorías en forma artificial. ¿Por qué? Porque un gobierno mayoritario es un gobierno fuerte en tanto y en cuanto esa mayoría que tiene en el Congreso represente de alguna manera una mayoría social. Claro. Si no lo hace ese gobierno, es un gigante con pies de barro.